Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero, como siempre, quiero mandar el saludo a los suscriptores y seguidores del canal, también, como no, a nuestro patrocinador Modcenter, que está ahí día a día para apoyarnos, que es un gran especialista en el mundo de la videoconsola, y como no, también pues quiero invitar a aquellas personas que estén interesadas en unirse a esta familia, al canal de TimeGain, pues nada, que no duden en hacerlo, que se benefician de toda la nueva información y notificaciones de nuevos tutoriales. Pues bien, volviendo a lo que es el tema del tutorial, a continuación os voy a enseñar cómo, digamos, customizar un poquito nuestra consola y luego también pues darle unas pequeñas prestaciones cambiando lo que es el ventilador. No quiere decir que el ventilador de la Xbox One sea malo, para nada, porque es un buen ventilador. Lo que pasa que hay algunas cosas que desde mi punto de vista a mí no me gustan. Primero porque el ventilador que tiene creo que son de 5 o 6 aspas, son menos aspas del que vamos a poner, por lo tanto el flujo de aire es menor. Y luego también la consola está preparada para tener bajo consumo, se podría decir. Entonces cuando la consola no está muy caliente, pues se alimenta de 5 voltios, y cuando la consola se calienta automáticamente ya manda más alimentación al ventilador, por lo tanto se reducirá más y enfría más. En este caso lo vamos a poner fijo a 12 voltios, es decir, como tienen las torres de hoy en día, los PCs, las computadoras, ordenadores, como lo llamáis, pues en este caso es lo que vamos a hacer, poner un ventilador de una torre o un PC, que en este caso pues es una que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aspas creo que son. Y luego también, pues como he dicho, vamos a customizarlo un poquito porque tiene luz LED, por lo tanto cuando la encendamos la consola automáticamente va a salir una luz azul por aquí, por lo que quedará mucho más atractiva nuestra consola. Bien, lo primero que vamos a hacer será abrir lo que es la consola. Para ello yo voy a hacerlo fuera de cámara porque, claro está, lo que quiero es reducir un poquito el tiempo de los tutoriales porque se hacen muy largos. Y si tenéis dudas no hay ningún problema, porque aquí arriba, en lo que es la esquina superior derecha, veréis un símbolo de información. Si pulsáis ahí vais a tener un tutorial donde enseño cómo desmontar por completo, paso por paso, lo que es una Xbox One. Entonces vamos a desmontar lo que es la consola y dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues una vez tengamos ya abierta lo que es la consola, es decir, tal y como está ahora mismo la imagen, ahora lo que vamos a hacer será quitar el disco duro porque justamente la conexión del ventilador está debajo. Desconectamos de aquí y ya podemos quitarlo. Yo también voy a quitar el lector para así trabajar un poquito más cómodo y también para que podáis ver mejor todo lo que es el trabajo. Quitaré esta conexión, esta, y quito el lector. Bien, ahora, como he dicho, esta es la conexión del ventilador, también la vamos a desconectar. Y ahora cogeremos una herramienta de punta, un punzón, un destornillador plano, y lo que vamos a hacer es meter en lo que es la punta por lo que son las pestañas de plástico que tiene el ventilador. Iremos tirando hacia arriba. Y así poco a poco lo vamos a poder sacar. Bien, pues ahora vamos a centrarnos en el tema de los ventiladores. Como podéis ver, antes he comentado pues que el original, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero tiene en realidad 5 aspas, 1, 2, 3, 4, 5 aspas. Luego el que vamos a poner, que es de torre de PC, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aspas. Creo que había comentado que eran 10, no, son 9. De todas formas son 4 aspas más que el original. Luego también, como he dicho, vamos a conectar directamente a 12 voltios, por lo tanto el flujo del aire va a ser mucho más constante, entonces la consola se va a mantener siempre fría. Bien, ahora lo que vamos a hacer, pues para poder conectar lo que es el ventilador que vamos a colocar, tenemos dos opciones. Una, coger y soldar directamente a la alimentación de lo que son los pines, o dos, cortar lo que es este cable y empalmar directamente al nuevo ventilador. Yo me voy a decantar por soldar directamente en lo que son los pines de la conexión. Sobre todo lo hago por si el día de mañana quiero vender la consola y hay muchas personas que a lo mejor no le gusta este tipo de modificaciones, pues nada, es tan sencillo como volver a colocar en lo que es el ventilador original y listo. ¿Qué más? Bueno, yo ya sé que pin es el que, digamos, nos da la alimentación de 12 voltios, pero si queréis comprobarlo, pues nada, con un tester de este tipo, pues o voltímetro, multímetro, como lo llaméis, podéis comprobar si realmente es el pin adecuado. El pin que nos suelta los 12 o nos da los 12 voltios es el segundo, empezando por la izquierda. Y luego el masa, pues podemos cogerlo si queremos por cualquier punto de estos, para no tocar lo que es el pin, porque cuanto menos manipulemos los pines mejor. Entonces, si queremos, podemos utilizar cualquier punto de estos que vemos, que son lo que es masa en la consola.
Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a colocar lo que es el ventilador, pero primero hay que prepararlo para poder, digamos, encajarlo en lo que es la zona del ventilador. Como podéis ver, el ventilador de la Xbox One tiene un lado cuadrado y luego tenemos otro lado que es redondo. Si cogemos el de la torre o el del PC, podemos ver que es cuadrado por un lado y es cuadrado por otro. El ventilador que vamos a utilizar es un ventilador de 120 milímetros, igual que el original. Y luego pues lo que vamos a hacer, este iba cogido con pestañas y este lo vamos a coger con tornillos. Pero bien, eso un poquito más adelante ya lo veremos. Ahora lo que vamos a hacer es preparar el ventilador de lo que es el PC o la torre. Yo lo que voy a hacer es cortar uno de los lados y lo voy a redondear. Para ello podemos utilizar una sierra o simplemente lo que es un alicate o tenaza, como la llaméis. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo ya hice aquí una prueba. Aquí, de este lado. Solo tenemos que ir partiendo de esta forma. Bien. Bueno, pues ya una vez recortado lo que es la parte superior, podemos ver que se ha quedado un poquito vasto. Ahora si queremos con una lima, pues vamos limando lo que son un poquito los cantos para que quede más bonito. Bueno, pues una vez ya limado lo que son los bordes, nos quedaría de esta forma. Podemos ver que es más o menos la misma forma que tiene el original. Bien, ahora voy a limpiar un poquito lo que es el banco y ahora dentro de un momento vamos a colocar ya lo que es el ventilador. Bueno, pues llegamos ya al momento en el que tenemos que fijar lo que es el ventilador en la superficie del disipador, pero antes de ello quiero comentar una cosa que se me ha pasado antes. Cuando vayamos a dar forma al lado del ventilador nuevo, tener en cuenta la posición de las aspas, eso es importante. Es decir, como podemos ver, el original las tiene de esta forma y le hemos dado la misma forma. Si nos equivocamos y lo hacemos al revés, no es lo mismo que el flujo de aire sea hacia arriba que hacia abajo, porque lo que tenemos que hacer en este caso es expulsar el aire caliente del interior y así de paso también pues coge aire por debajo y se va refrigerando lo que es el disipador. Si lo hacemos al revés, lo que vamos a hacer es continuamente meter el calor, o sea, es decir, el aire caliente en el interior. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora vamos a quitar ya lo que es el ventilador original porque no nos hace falta para nada y vamos a empezar a fijar lo que es el ventilador. Bien, pues ahora vamos a fijarlo ya. Cogemos los 4 tornillos. Tener en cuenta siempre cuando vayáis a atornillar, tener cuidado con la tubería de cobre, no vayáis a perforarla. Bien, una vez fijo ya el ventilador, ahora vamos ya a conectar lo que es el cableado. Bueno, esto de aquí pues lo vamos a quitar porque no tenemos ningún tipo de conexión parecida, así que lo vamos a medir más o menos. Vamos a dejar siempre un poquito más de lo normal y vamos a cortar. Bueno, pues yo ya tengo preparado todo para soldar lo que son los cables, pero una cosa importante, por ejemplo, este ventilador, como he dicho, tiene color verde, color negro. Hay otros modelos, otras marcas, que a lo mejor lo tienen rojo, amarillo, negro, o sea,
depende de cada ventilador cuál es positivo y cuál es negativo, es decir, hay que estar completamente seguros de cuál es positivo y cuál es negativo, porque si lo ponemos invertido, pues quemaremos el ventilador o incluso podríamos dañar lo que es la consola. Entonces yo en este caso yo ya sé que el verde es negativo y el negro es positivo, así que vamos a soldarlo. Y listo. Y ahora el positivo, pues el sistema de ventilación de la Xbox es un poco raro, entonces porque si cogemos el positivo y solo lo conectamos al que he dicho, al segundo pin, empezando desde la izquierda, siempre se quedará los 12 voltios conectados, es decir, si nosotros ponemos ahora por ejemplo el cable de alimentación y tocamos el pin, solo el segundo, vemos que se enciende pero la consola está apagada. Pero sin embargo, si juntamos el segundo y el tercero, se queda apagado. De todos modos vamos a hacerlo, es decir, el positivo hay que ponerlo que toque el pin 2 y el pin 3, empezando desde la izquierda, ¿eh? Así que vamos a poner un poquito de estaño, juntamos los dos puntos y ahora soldamos. Bien, listo. Ahora, como podemos ver, tenemos el cable conectado, pero no se enciende el ventilador. Es lo que quiero decir, si solo conectáis en el pin 2, el ventilador se quedará encendido constantemente. Bueno, pues antes de empezar a montar lo que es ya la consola, quería dar un poco más de información para aquella persona que le gusta llegar a un nivel, digamos, superior en lo que es la customización o la estética de la consola. Lo que hemos hecho nosotros es añadir dos tiras LEDs del mismo color que el ventilador en los laterales. No voy a empezar a explicarlo desde cero porque básicamente es muy sencillo ponerlos. Lo único que tenemos que hacer es comprar lo que es una tira LED de este tipo, que se puede cortar a nuestro gusto, a nuestro placer, y luego lo único que tenemos que hacer es pegarla con silicona caliente en lo que son los laterales. Aquí tenemos uno, vamos a quitar el cable y aquí tendremos la otra. Bien, son tiras de LEDs de 12 voltios, importante, no lo compréis de 5 voltios porque lo que vamos a hacer es, el positivo lo vamos a llevar al mismo punto que el ventilador, así cuando se encienda el ventilador se encenderá al mismo tiempo lo que son las tiras. Luego lo que hemos hecho es muy sencillo, se recorta lo que es la tira a nuestro gusto, la pegamos con silicona caliente y aquí tenemos los puntos positivo y negativo. El negativo lo hemos soldado directamente al chasis, igual que en el otro lado. Luego lo que es el cable positivo lo he introducido por un orificio que he hecho y lo he llevado al punto positivo de lo que es el ventilador, igual que el otro extremo, es decir, tenemos el cable positivo de aquí y el cable positivo de aquí y el cable positivo del ventilador, los tres unidos en el pin 2 y el pin 3 de la conexión. También quería comentar que la masa del ventilador, había dicho anteriormente que lo teníamos que soldar en los puntos de masa de la consola. Atentos con este punto de aquí que tenemos, el primer punto cercano a lo que es la conexión, realmente no es masa, lo estuve intentando soldar ahí y no había manera, al final lo he tenido que llevar a este punto que es el que está más cerca del capacitor este de aquí. Y bueno, ya con esto pues funcionará. Ahora voy a montar lo que es la consola, esto lo voy a hacer más rápido y sin explicación para que no se alargue tanto el tutorial, y ahora dentro de un momento pues veremos el efecto que hace en general. Así que nada, vamos a montar y listo.
Bueno, pues ya lo tenemos todo montado, ahora vamos a probarlo, pero vamos a apagar las luces para ver el efecto que hace. Bueno, amigos y amigas, pues espero que os haya gustado la demostración y nada, pues ahora solo queda decir lo de siempre. Si os ha gustado el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos el like, que no cuesta absolutamente nada y con eso podemos seguir aquí estando día tras día con todos vosotros. También recordaros compartir estos tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto aprender como enseñar es un derecho de todas las personas. Así que nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.